Pues como decía David, en estos 20 minutitos así más o menos, la idea que tenemos es presentar, pues, bueno, cómo poder organizar eventos deportivos desde los centros educativos. Ya se está tratando un poco el tema de la importancia que tenía la colaboración entre diferentes sectores de gestión y de educación. Y en esta ponencia vamos a hacer un resumen rápido de qué posibilidades tenemos dentro de un centro educativo, ya no solo de primaria o secundaria, sino incluso desde la propia universidad, que también es un centro educativo, para poder desarrollar eventos deportivos. Bueno, vamos a seguir un índice con 4 o 5 puntos, en el cual inicialmente os quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántos de vosotros, levantar la mano, habéis participado en alguna de estas actividades que ahí aparecen? Torneo propio del colegio, torneos intercentros, olimpiadas escolares, jornadas recreativas. Seguramente bastantes de vosotros, en vuestra etapa formativa, a lo largo de la primaria o de la secundaria, hayáis participado en este tipo de eventos. Es decir, esto de los eventos deportivos en los centros educativos es algo que ya estaba y, bueno, pues podemos recordar a un maestro de los años 80 de educación física que organizaba pues un partido de balonmano o un partido de fútbol sala con el equipo del colegio, del pueblo de al lado y demás, hasta algo que sigue existiendo a día de hoy, que también nos ha comentado David en su ponencia, algunos ejemplos prácticos que a día de hoy persisten y que en un futuro seguramente seguirán existiendo. Entonces, esto de los eventos deportivos no es algo nuevo en los centros educativos, es algo que ha existido desde hace muchos años y que sigue existiendo y que seguramente seguirá existiendo a lo largo de la historia. Pero ¿por qué es importante el organizar un evento deportivo? Bueno, pues detrás de esto, y en la ponencia comentada por María José lo hablaba, la actividad física y el deporte tiene una serie de beneficios. Por un lado, existe una falta de práctica deportiva en la población infantil y juvenil, y ahora os voy a mostrar algunos datos preocupantes, en mi opinión, que manifiestan que los chavales y las chavalas no hacen actividad física y deporte en su tiempo libre. Darío os preguntaba antes cuántos hacíais actividad física o deporte 5 días a la semana, y bueno, igual el 40 al 50% levantaron la mano, pero los datos son preocupantes. Además, también hay datos que muestran que el índice de sobrepeso y obesidad en población infantil y juvenil es bastante preocupante. Por tanto, algo tenemos que intentar hacer. Y luego, bueno, pues evidentemente la educación física, su principal objetivo, según lo que establece la actual normativa vigente en materia educativa, es que el alumno desarrolle hábitos de vida saludable fuera de la educación física, es decir, fuera de esas 2 horas o 3 horas de educación física, que los alumnos lo puedan desarrollar por sí mismos, ¿vale? Y evidentemente eso tiene un impacto sobre la mejora de la salud. Os decía que la situación es preocupante, es decir, solo el 18%, casi el 18% de la población española infantil y hasta 15 años, es decir, etapa de primaria y parte de secundaria, practican varios días a la semana actividad física o deporte, solo el 18%, pero es que en Extremadura, el dato que veis ahí en la pantalla, es del 11%. Es decir, vosotros vais a ser maestros. El día de mañana la mayoría de los que estáis aquí que sois alumnos, hay otros que no, pero muchos de vosotros vais a ser maestros y maestras. Pues ahí hay una tarea importante de desarrollo y promoción de hábitos de vida saludable para que este 11% casi de población extremeña de primaria y secundaria vaya incrementándose. Es decir, no cumplen nuestros chavales, nuestras chavalas no cumplen con la recomendación mínima que establece la Organización Mundial de la Salud en cuanto a práctica de actividad física y deporte. Con lo cual eso genera problemas no solo, bueno, a nivel de salud, sino económicos y sociales. Entonces, bueno, tenemos un grave problema también con el sobrepeso. El 36% de la población infantil sufre exceso de peso, es decir, que tiene o sobrepeso o obesidad. Más de uno de cada tres tiene sobrepeso o obesidad. Eso ya, insisto, no tiene nada que ver con la cuestión de imagen corporal y demás, sino problemas económicos, sociales, etcétera, etcétera, que llevan a la población infantil y juvenil a una situación, yo diría que casi extrema. Y luego, recientemente se ha agravado un problema más, que es el uso de las horas de uso de pantallas. Y los chavales, el 30%, dedican más de 2 horas diarias a estos cacharros que tenemos todos hoy día. Estos o este que tenemos aquí, fijaros, estamos rodeados de pantallas. En esta mesa hay más pantallas que personas. Entonces, todos estos problemas hacen que tengamos que plantearnos qué hacer desde los centros educativos, o desde la gestión deportiva municipal, o desde los clubes, o desde las asociaciones deportivas, ¿no? Realmente ya hemos hablado de lo que es el deporte escolar,
Y bueno, pues el deporte escolar no es ni más ni menos que organizar algo en base a la actividad física y a la educación física, y que puede ser organizado no solo por un centro educativo, sino por un club, una asociación, una universidad o una facultad, como puede ser esta, y eso puede generar lo que son eventos deportivos. Los eventos deportivos pues son estrategias que a veces los docentes en educación física u otros docentes que no tienen por qué ser de educación física realizan para fomentar una serie de valores que están ahí, que ahora posteriormente vamos a comentar y que ya en la ponencia de María José se habían manifestado. Evidentemente, la propia evidencia científica nos dice que la actividad física y el deporte tiene una serie de beneficios. Por un lado, favorecen el desarrollo de esa competencia motriz que mencionaba Darío, ¿no? Del desarrollo físico a nivel de condición física, de capacidades coordinativas, en definitiva, hábitos de vida saludable, pero también la evidencia dice que el desarrollo académico, y así lo ha comentado María José, produce una mejora a nivel cognitivo. Es decir, aquellos alumnos que participaban en más actividades en su tiempo libre, pues tenían un mejor desarrollo académico, ¿no? Una mejor capacidad de concentración, a veces incluso aumentan la productividad dentro de su actividad lectiva. Y eso también produce una reducción o puede producir una reducción del síndrome de quemado o el burnout, que se dice ahora, ¿no? Pero además la actividad física y el deporte produce un desarrollo a nivel social. Todos hemos participado en actividades deportivas o actividades físicas donde pues yo junto con mi compañero o con mi compañera charlamos, hablamos, discutimos, nos enfrentamos, y todo eso produce un desarrollo de las relaciones interpersonales. Y produce también conflictos, pero a la vez que produce conflictos, también permite trabajar en equipo para resolver esos conflictos. En la clase de educación física, el maestro o la maestra plantea un reto en el cual hay que resolverlo en equipo. Pues eso obligatoriamente nos ayuda a que el alumno piense, que sea empático, que intente desarrollar una estrategia común para alcanzar un objetivo o varios objetivos. En definitiva, promueve que haya una mejor convivencia escolar. Pero no solo escolar, lo que se produce en las clases de educación física, matemáticas, lengua, la asignatura que sea, tiene puede trasladarse posteriormente al ámbito extraescolar. Pues yo en educación física hemos estado trabajando dentro de una actividad física o deportiva estas actividades, pues luego por la tarde pues me voy a ir al campo del balonmano, me voy a juntar con 5 o 6, voy a jugar al pádel y eso tiene una transferencia. Y evidentemente también tiene un impacto sobre el desarrollo emocional, que hoy día la población infantil y juvenil también, los datos nos manifiestan que existen bastantes problemas a nivel de desarrollo emocional. La gestión del fracaso, la frustración, el estrés, la autoestima, todo eso se agrava muchas veces también por la presencia de todo lo que tiene que ver con las pantallas, con las redes sociales, con toda esta cuestión, con lo cual todo esto trabajado desde la perspectiva de la actividad física y del deporte nos puede ayudar al final a desarrollar o a contribuir al desarrollo integral de un alumno en un centro educativo. Insisto, puede ser la etapa de primaria, puede ser la etapa de secundaria o bachillerato, la formación profesional o incluso la universidad. Si bien es cierto que en la mayoría de las facultades que no están relacionadas con la educación o con las ciencias de la actividad física y el deporte, no existe este componente de actividad física como en ese caso. Pero bueno, también se pueden hacer cosas. Dentro del deporte, o de la educación y el deporte, nos manifestaba esta mañana María José que el deporte tiene una función pedagógica y que actúa en diferentes ámbitos, como podéis ver ahí. Desde la formación en valores, es decir, nosotros organizamos una competición deportiva en el colegio y detrás de eso hay una función pedagógica, que no solo es salir, jugar, pasárselo bien, sino que detrás hay una serie de valores, de respeto, de responsabilidad, de trabajo en equipo, que eso se debe desarrollar en el centro educativo. Y luego, además, todo lo que tiene que ver con el desarrollo físico, el desarrollo emocional, la práctica de la sostenibilidad. Si organizamos un evento deportivo en nuestro cole y resulta que al finalizar el evento está todo lleno de basura, los materiales que se han utilizado se tiran a la basura, no se reutilizan, si se pueden reutilizar, si el material que hemos comprado no es sostenible, etcétera, etcétera, todo esto tiene que tener una base en la cual la educación y el deporte vayan de la mano. Y eso es posible realizarlo. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más prácticos de cómo podemos nosotros utilizar los eventos deportivos para, por un lado, desarrollar la vertiente más deportiva, pero por otro lado también desarrollar la vertiente más pedagógica o educativa o didáctica, si lo queremos llamar. Desde el punto de vista de la educación y de la organización, ¿cómo podemos nosotros hacer esto en un centro educativo? Es decir,
cualquiera de los que estén en esta sala dice el día de mañana, yo estoy en un centro educativo. ¿Qué hago yo para organizar un evento? ¿Cómo me planteo yo organizar un evento? Cri, 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 cri. Nadie responde. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues si analizamos desde la perspectiva de la organización de un evento deportivo como tal, las Olimpiadas escolares, por ejemplo, pues tiene que haber una serie de acciones, hay gente implicada o agentes implicados y un resultado. En primer lugar, pues tenemos que tener claro que ese evento deportivo dentro de un centro educativo tiene que tener un objetivo educativo. Es decir, no es ganar el objetivo, probablemente. Tiene que haber un objetivo educativo, que los chavales aprendan planificación, actividad, responsabilidad, cómo gestionar un equipo, cómo pedir material, todo eso. Y eso tiene que estar reflejado dentro de un proyecto educativo. Y por eso, al principio comentaba también Darío, la importancia que tiene la programación que cada departamento, o cada profesor o cada maestro elabora. Dentro de ese proyecto educativo tiene que estar, por supuesto, informar el consejo escolar, que lo forman no solo los profesores, sino los padres, los representantes todo eso tiene que estar informado. Y evidentemente el Departamento de Educación Física. Y eso tiene una traducción en una acción que es la planificación. Es decir, es difícil o no es recomendable que el día de mañana voy a clase y digo, hoy voy a montar un evento deportivo en mi clase, o la semana que viene voy a hacer un evento deportivo. Eso tiene que estar planificado, ¿vale? Luego tiene que haber una capacitación docente. Es decir, tenemos que favorecer que los que vayan a intervenir tengan una cierta formación en este sentido. Pues a través de una jornada formativa, a través de una charla, a través de un seminario o a través de la estrategia que sea, para que todos los que vayan a participar en ese evento deportivo, ya sean padres, madres, alumnos, otros profesores, otros maestros, se coordinen y la formación vaya dirigida a todos ellos. Luego también tiene que haber una transdisciplinaridad. Parece ser que siempre cuando hablamos de cuestiones deportivas, evidentemente el maestro o la maestra de educación física o el profesor tienen un papel relevante porque son los especialistas en la materia. Pero eso no quiere decir que no pueda participar el maestro de matemáticas, el conserje, los padres de los chavales. Es decir, eso tiene que estar dentro de un evento deportivo de un centro educativo y eso implica una responsabilidad. Todos los que participen en un evento deportivo tienen que tener una responsabilidad individual y puede ser que haya también una responsabilidad de tipo social. Evidentemente también tiene que aparecer dentro de ese evento deportivo la inclusión, es decir, el evento deportivo tiene que ser por y para todos. Todos los alumnos, todos los padres, el personal del centro educativo, independientemente de sus capacidades, tienen que tener la posibilidad de participar de manera activa. Y eso a veces requiere de una adaptación. Si tenemos una persona con discapacidad en el aula, pues habrá que hacer las adaptaciones necesarias para que ese evento deportivo sea inclusivo. Y eso tiene un reflejo en una acción sobre la equidad de oportunidades en este sentido. Y, por último, tiene que haber una fase de evaluación y mejora. Si nosotros organizamos un evento deportivo en la escuela y yo voy a hacer en mi pueblo, como decía antes, son 600 habitantes, con 19 alumnos en el centro educativo en total, o sea, desde primero de infantil hasta sexto de primaria, 19 alumnos. Y quiero hacer una carrera, pues tendré que, una vez que desarrolle toda la carrera y desarrollar todo lo que vamos a explicar a continuación, tendré que hacer una evaluación de cómo ha funcionado. Pues ha habido problemas de seguridad, no, se han ido contentos, no, han aprendido, no han aprendido, ¿qué han aprendido? Todo eso tiene que tener una fase y eso implica una fase de revisión y una fase de evaluación. ¿Para qué? Para que en esa fase además tienen que participar todos los agentes que están presentes en ese evento deportivo. Insisto, si un padre o una madre participa en esa carrera dando la botella de agua al final de la prueba a los chavales, pues habrá que preguntarle, oiga, ¿usted cómo ha visto esto que hemos hecho hoy aquí? ¿Lo ha visto bien, lo ha visto mal? ¿Qué haría, qué mejoraría? Y esa fase es importantísima en cualquier evento deportivo, en general, pero también dentro del ámbito educativo. Si nosotros organizamos ese evento, primero tenemos que tener claro qué tipo de evento queremos. Si es más competitivo, más recreativo, bueno, y qué objetivos planteamos. Y luego hay que pasar a una fase de planificación, donde nosotros tendremos que decidir pues, cuántas botellas de agua necesitamos. Necesitamos 2 canastas, necesitamos tener habilitado el servicio y limpio para que los alumnos puedan ir a ducharse después. ¿Cuántas personas van a estar? ¿Cuántos van a participar? ¿Qué manera de inscribirse hay? Todo eso hay que planificarlo. Y luego, si el evento lo requiere, pues tenemos que tener claro cuáles son los permisos. Imaginaros que vais a hacer una carrera por el pueblo, o vais a hacer una actividad en el medio natural. Pues tenéis que saber, una actividad competitiva, una actividad de un evento, tendréis que saber qué permisos necesitáis.
Salir al medio natural a hacer una actividad deportiva con un grupo de 60 chavales, donde hay una competición de orientación, como decía Darío, implica una serie de responsabilidades y de permisos que hay que pedir. Bueno, pues toda esa fase, elaborar un seguro. Comentaba David esta mañana, ha habido un accidente ayer en un instituto, tal. Oye, pues tendrá que haber un seguro que si hay un accidente cubra ese seguro, ese accidente, esas posibles responsabilidades que pueda haber, y eso hay que tenerlo, y eso hay que conocerlo. Luego hay que elaborar un trabajo de equipo. Yo decía antes que no solo tiene que estar presente el maestro de educación física, sino, oye, pues el claustro, el alumnado, el AMPA, etcétera, etcétera. Darle difusión también a ese evento, cómo vamos a darle información, porque igual a lo mejor en el pueblo de 5.000 habitantes, si nosotros lo anunciamos a través de las redes sociales del cole, pues existe un público que va a ir al evento y lo va a ver ya no solo el padre o la madre de los niños que están en el cole, sino otros vecinos que quieren ir a participar o que quieren ir a ver ese tipo de cuestiones, y eso es muy importante también llevarlo a cabo. Luego la fase de ejecución del evento deportivo está claro, que es el día D, la hora H, si un evento deportivo se desarrolla solo en un día o es un evento semanal, o bueno, la periodicidad que sea, y luego, como decíamos, por último, la evaluación reflexiva. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué no hemos hecho bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué cosas habría que haber implementado y no se han llevado a cabo para que todo esto siga en una continua mejora? Y si la próxima vez que lo vuelvas a organizar, lo tengas en cuenta que aquello que ha funcionado lo puedas mantener o mejorar, y aquello que no ha funcionado, pues lo cambies y ya está, no hay más cuestión. Desde el punto de vista de la educación, los eventos deportivos pueden formar parte de los centros educativos, y para eso se debe producir aprendizaje a través del deporte. Aquí hay muchos alumnos del grado de primaria o de infantil, donde supongo que el modelo de educación deportiva os sonará, y es un modelo pedagógico que se utiliza y que se debe utilizar porque produce pues una serie de beneficios que están estudiados a nivel de motivación, de implicación, y que es un modelo que se basa en crear un evento deportivo o una temporada con una serie de elementos, y que, pues que tiene una serie de elementos fundamentales, que es, por ejemplo, la afiliación a un club deportivo o a un grupo durante toda la temporada. Generar una temporada de actividades deportivas, como si fuera una temporada de tenis, de balonmano, de voleibol, me da igual, del deporte que queráis. Generar una competición formal, torneos de campeonatos de actividades de entrenamiento, para que todo ello va con un registro, donde yo voy anotando pues el entrenamiento que han hecho los alumnos, cómo han competido, cómo son los resultados que han obtenido. Todo ello para enfocarlo a una fase final, donde sea el campeonato final o el campeonato del, no sé, como lo queráis llamar, y donde ese último día, la fase final, sea una fiesta para todos los que han participado en la temporada, en los entrenamientos, en el evento, etcétera, etcétera. Esos son los elementos que establece el modelo de educación deportiva de Siedentop, ya hace años, y que es muy útil para poder utilizar, como decía, todos estos elementos para desarrollar todas y cada una de las diferentes fases y todas y cada una de las diferentes estrategias que hacen que el alumno aprenda un poco más. Desde el trabajo en equipo, las fases de entrenamiento, la fase de competición, todo eso le va a hacer al alumno desarrollar una serie de cosas que le preguntaba yo a Darío anteriormente, que son competencias. Es decir, saber qué es el calentamiento, pues está bien, pero el alumno tiene que ser capaz de resolver situaciones reales o situaciones cotidianas. Si tú le planteas, oye, tú tienes que tener en esta sala una competición deportiva de, no sé, ahora en el café hablamos del pickleball, pues ¿qué tengo yo que hacer para que esta sala se convierta en una sala de pickleball? Y eso es un problema a resolver. Aquí hay filas de sillas y yo le planteo a mis alumnos, oiga, ustedes tienen que plantear cómo hacer aquí dentro de esta sala una pista de pickleball. Pues el alumno, cuando ya le planteas el problema, pensará, pues lo primero que hay que hacer es quitar las sillas. ¿Y con quién tengo que hablar? Coño, pues con el responsable de esta sala. ¿Quién es el responsable? El conserje. Voy a ir a hablar con el conserje. Y el conserje me dirá, pues no es posible, pues búscate otro sitio. Bueno, pues en lugar de hacer la pista de pickleball aquí, la voy a hacer en otro espacio diáfano. Me voy a ir a la calle. Todos esos pequeños problemas o situaciones de reto hacen que el alumno piense, sí o sí. Vale. Si el alumno no le obligamos a pensar a través de un evento deportivo, probablemente el alumno salga de aquí sabiendo qué es el calentamiento, pero si cuando salga por esa puerta para afuera se encuentra, no sé, que hay una serie de vallas y no le hemos enseñado cómo saltar una valla, igual no es capaz de salir de aquí. Y entonces sí tendría la opción de montar aquí la pista de pickleball, porque va a pasar el resto de su vida aquí encerrado, ¿vale?
Entonces, eso es un poco lo que el modelo de educación deportiva establece y favorece el desarrollo de una serie de roles. El entrenador, el recoge pelota, el que se encarga de la contabilidad del evento, de cuántas entradas vendemos, cuánto nos supone, cuánto nos cuesta 20 palas de pickleball y una red. Todo ese tipo de roles hacen que el alumno desarrolle una serie de responsabilidades y que tenga que tomar decisiones, insisto. Si yo salgo de aquí y tengo ahí una valla afuera, tengo que tomar la decisión de saltarla, bordearla o pasarla por debajo. Y eso implica que el alumno desarrolle competencias. Y eso se puede conseguir a través de diferentes estrategias de enseñanza. Y todos en estas salas, o muchos de vosotros en esta sala, estáis familiarizados con las estrategias de enseñanza. Enseñanza recíproca, aprendizaje por descubrimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? En definitiva, y para ir concluyendo, pues esto de los eventos deportivos, bien desde la perspectiva educativa a través del modelo de educación deportiva, o bien porque desarrolléis un evento deportivo como tal en un centro educativo, tiene múltiples ventajas. Por un lado, de desarrollo de competencias y que tienen que ver con la educación, y por otro lado, por la capacidad que tienen para que el alumno sea un poco más, tenga una formación más integral. Esto además suele provocar bastante motivación en el alumnado. Darío nos comentaba que él tiene 20 chavales que han hecho 100 kilómetros en bicicleta. Oiga, pues a través de un modelo deportivo ha sido capaz de motivar a 20 chavales a hacer 100 kilómetros en bicicleta. Y eso también favorece la inclusión y la equidad de todas las personas que están dentro de un evento deportivo. Insisto, no tiene que ser solo el alumnado, sino los padres, los conserjes, el personal de la escuela, etcétera, etcétera. Incluso pues, gente de la calle, público que va al evento deportivo. Además, todo esto está basado en lo que el currículum actual de educación nos establece. Es decir, hay que desarrollar alumnos que tengan competencias. Aparte de las competencias básicas que establece la ley, otra serie de competencias o otros valores que no están reflejados de manera tácita en la ley. Y sobre todo porque dentro de los centros educativos esto produce un aprendizaje significativo. Si a mí me enseñan a cómo montar una sala de pickleball aquí y resuelvo una situación, todo eso que se ha producido en mi cabeza y que he sido capaz de desarrollar, seré capaz de aplicarlo a cuando, no sé, tenga una situación parecida en la calle, o en mi vida personal, o en mi vida social, o en mi vida deportiva. Y eso al final es de lo que se trata. Por tanto, y para finalizar, la responsabilidad y la decisión la tenéis ahora todos y cada uno de vosotros. Muchas gracias.